Es una bendición estar juntos y gracias por escucharnos y permitirnos entrar a sus hogares, y gracias por conectarse a este canal que nos permite de alguna forma transmitir, ¿verdad?, lo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Así es que todos son bienvenidos. Agradezco la convocación que hacen a sus familias para estar juntos como familia, ya que esto lo consideramos bastante importante, porque como padres tenemos esa responsabilidad de transferir nuestra fe a nuestros hijos. Así es que es importante que toda la familia esté junta, escuchando este mensaje con la finalidad de arraigar, cimentar la instrucción del Señor en la mente y en el corazón de todos aquellos que conforman la vida familiar. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Un saludo a todos nuestros hermanos en los diferentes lugares donde nos escuchan, ¿verdad? Muchas gracias. Y vamos a dar inicio, ¿verdad?, a la predicación de hoy. Antes vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Vamos a orar. Cierra sus ojos. Señor, muchísimas gracias. Nos ponemos en tus manos. Tu palabra, Señor, es lo más importante en este momento, de tal forma, Señor, que queremos pedirte que tú nos permitas atesorarla, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Permítenos, en el nombre de Jesús, Padre, disfrutar, recibir, Señor, el consuelo, la fortaleza que emana de ella, la vida misma, Señor. Muchas gracias. Recibe el honor y la gloria por siempre, y te pedimos, Señor, tu bendición para cada familia, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, y tu palabra se afirme, se arraigue, se cimiente en la mente y en el corazón de todos aquellos que hoy, Señor, se disponen a recibirla. Muchas gracias, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar, ¿verdad? Y vamos a recordar un poquito dónde nos quedamos, ¿verdad? Hablamos de Ezequías, ¿verdad? Y decíamos de él que era una persona la cual había destruido una de las cosas que se habían utilizado mucho en el desierto, como era la serpiente de bronce, ¿verdad?, levantada por Moisés. Muy bien. Pablo, por el poder del Espíritu, había levantado a un cojo en nacimiento. Y la gente de Listra, era en Listra, impresionada, levantaron sus voces y ellos decían, ¿verdad? Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, en Hechos 14:11. Así quizás nos ve la gente, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a actuar como Pablo y como Bernabé en ese momento. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo número 3 y 4, dice, hablando de las reformas que el rey Ezequías hizo cuando se convirtió al Señor, dice, Segunda de Reyes 18, 3 y 4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Mis amados hermanos, la adoración solo es al Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas en uno, cada uno tiene su función, cada uno ha hecho su parte para la salvación de nuestras almas. El Padre había dictaminado la muerte por el pecado. Jesús vino y tomó nuestro lugar y acabó con ese veneno de esa serpiente que era el pecado, que producía la muerte, ¿verdad? Y ahora Él ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, siendo el Salvador de nuestras almas. Y de esa forma ahora el Espíritu Santo ha venido a nosotros y somos templo del Espíritu de Dios. Y la obra que Dios comenzó, Él la está terminando. Así es que hoy venimos a la luz y viene a decirnos el Señor, ¿verdad?, que fuera de Él no hay nadie más. Él pide, ¿verdad?, de nosotros fidelidad, lealtad al Señor, que el reino de Dios se establezca, se afirme, se arraigue, se cimiente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Así es que la adoración nuestra es para el Señor. Reconocemos a Jesús como el Señor y el Salvador de nuestras almas. Nuestro Padre eterno, ¿verdad?, que envió al Señor Jesucristo a morir a la cruz para darnos salvación y vida eterna. Así es que Neustán en hebreo significa un simple pedazo de bronce. Eso fue lo que dijo Ezequías. Neustán, un simple pedazo de bronce. Esta serpiente de bronce fue la que hizo Moisés en el desierto cuando Israel pecó contra Dios. En el desierto, Jehová como castigo le envió serpientes venenosas y entraban en las tiendas matando a miles de israelitas, miles de ellos murieron. Números capítulo 21, versículo 4 a 6.
Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. ¿Por qué lo hiciste? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Había mucho luto en cada familia realmente, ¿verdad? Y su grito llegaba al cielo. Ellos estaban muy dolidos por las muertes que se estaban ocasionando a causa de la mordedura de esta serpiente. Así es que el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés clamó a Jehová, por lo que el Señor le dice a Moisés, ¿verdad? Hazte una serpiente ardiente. Números 21, versículo 8. Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo todo lo que Dios le indicó. Él siguió la indicación, y todo el que había sido mordido y la miraba a esa serpiente en aquella asta, vivía. Números 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba hacia la serpiente de bronce y vivía. Así que esta serpiente de bronce fue bastante utilizada para conservar la vida realmente, ¿no? Moisés había levantado porque Dios le había indicado de esa forma. Realmente este es un pasaje muy extraño, porque si serpientes ardientes están mordiendo al pueblo, ¿cómo levantar una serpiente ardiente de bronce para librar de la muerte? ¿Verdad? Quizás por la lógica misma hubiéramos nosotros levantado, podríamos decirlo así, no sé, un gato, un perro, algo que mate las serpientes, ¿no? Pero no una serpiente, pero los pensamientos de Dios realmente son muy diferentes a los nuestros. Ni su forma de actuar es semejante a la nuestra tampoco. Isaías 55, versículo 8 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios quería mostrar una tipología con esto referente a la serpiente antigua que engañó a nuestros padres en el Edén, con otra serpiente como tipo de contraveneno. Sabemos que el antídoto contra el veneno de una serpiente es el mismo veneno, el cual, claro, se va aplicando en dosis pequeñas, ¿verdad? Para que el sistema inmunológico del cuerpo asimile el anticuerpo y pueda hacer su trabajo de defensa y combatir el veneno mortal. Por tanto, lo que el Señor quería mostrar con eso era que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, de la misma manera el Hijo del Hombre sería levantado, y todo aquel que lo viese, ¿verdad?, viera hacia él, sería salvo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando le habló del nuevo nacimiento, en Juan capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se comparó con esa serpiente porque él, siendo justo, se tuvo que hacer pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no era serpiente se levantó en la cruz como si lo fuera. El que no era veneno se hizo antídoto, para que los mordidos por la serpiente, o sea, los pecadores, pudieran vivir. Dios estaba usando un símbolo, una sombra en el desierto, para darnos la enseñanza el día de hoy. Todos hemos sido mordidos por la serpiente, Satanás. Y ese veneno, o sea, el pecado, nos lleva a la muerte. Pero la fe en Jesucristo y nuestra mirada puesta en Él nos libra de perecer. Nos libró de todo pecado. Ahora, como hombres, estamos habituados a poner nuestra mirada en el instrumento usado por Dios y tendemos a adorarlo, ¿verdad? Tendemos a tomarlo en cuenta más que a Dios. Es por esto que Ezequías quebró la serpiente que erigió Moisés y la llamó despectivamente simple pedazo de bronce. Aleluya. Lo que nosotros podemos aplicar al recibir una liberación, porque hay hermanos con la unción, ¿verdad?, para imponer mano y echar fuera demonios. También hombres llamados y llenos, ungidos para imponer las manos y provocar la salud, la sanidad de los cuerpos, ¿verdad? Pero
Si uno viera al hermano, uno tiene que decir Neustán. Y Neustán significa simple pedazo de carne. Porque en la realidad no hay poder en nosotros por nosotros mismos. Es la gracia, la misericordia, el amor de Dios como instrumentos en sus manos, realmente que influye a través de todo aquel, ¿verdad?, que de alguna manera es usado por el Señor, es con esa finalidad: honrar al que todo lo merece, a Jesús, el Rey y el Señor. Haciendo referencia entonces a todo hermano, ¿verdad? Todo hermano que llega a su casa, que comparte con usted, que le impone las manos, que es liberado, que es sanado, que es restaurado, que le proveyeron, que Dios respondió de alguna forma extraordinaria. Ese hermano fue utilizado, sea apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro de la palabra, cualquier persona que Dios use en ese propósito, ¿verdad? La Biblia nos exhorta realmente a honrar a los siervos de Dios, a los que están en autoridad, en los hermanos, pero no a idolatrarlos. Este es el punto importante donde no podemos nosotros cruzar esa línea. No idolatrarlos. Primera de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, ¿verdad? Los hombres de autoridad. Una cosa es honrar y otra es idolatrar. Hay una clase de honra que se da a los hombres por causa de lo que hay en ellos de Dios. Pero otra cosa es cuando la estima excede y se convierte en idolatría. Ese sí es grave, es problema. El Señor, para cumplir su propósito, usa muchas cosas. Él usó una vara, como la vara de Aarón, reverdeció para manifestar que Aarón era el hombre escogido. Una torta, como Isaías, ¿verdad?, que aparecieron las tortas, usó ahí una torta para hablarle de que Dios estaba con él. Vasijas vacías, como la viuda que metió la mano a la harina y ya el recipiente estaba vacío, pero esa harina por 3 años y medio. Él usó esas vasijas. Pero como hombres entendidos, como Ezequías, ¿verdad?, él se levanta y destruye al Neustán, la serpiente de bronce, para que no sea tropiezo en su relación con Dios. Ahora, el que tiene oído, pues ahora sí que escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay un problema, y si se le pasó al apóstol Juan, y si esto le pasó al apóstol Juan, con todo y revelación debemos reconocer que esto le puede pasar a cualquier persona. Pues recuerde la grande revelación que Juan recibió en la isla de Patmos, ¿verdad?, el Apocalipsis y todo ello. De todo esto podemos tomar una cosa: las revelaciones no son suficientes para librarnos de la idolatría. Las revelaciones no son suficientes para librarnos de la idolatría. Solamente Dios salva, solamente Dios cuida, Él protege, Él preserva. No así lo que has recibido. Si tú has recibido algo, eso que recibiste no es lo que te salva. El que salva se llama Jesús. No podemos preguntar por qué Dios mandó a Moisés a morir ocultamente y no le dio sepultura. Moisés murió como muere un desconocido, solo en presencia de su Dios. Ahí estaba, Dios y Él. En ocasiones nos ponemos tristes porque murió alguien, ¿verdad?, y no se escuchó mucho lloro en la funeraria. Anteriormente se contrataban las lloronas, ¿no?, y lloraban durante todo el peregrinaje para ir a sepultar el cuerpo, ¿no? Tampoco ocurrió al funeral muchas personas, o sea, no hubo mucha cantidad de gente. Pero vemos que Moisés, el libertador de Israel, murió en silencio. Dios y Él. Y Jehová lo enterró. Y el pueblo lloró, pero no tuvo un cuerpo para consolarse de su dolor. Deuteronomio 34, versículo 6 y versículo 8. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Nadie sabe dónde quedó. Versículo 8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. ¿Quién supo dónde estaba? Nadie lo supo. ¿Por qué? Porque Jehová sabía que si el cuerpo de Moisés hubiera estado en algún lugar accesible, hubiera sido la Meca, ¿verdad?, de Israel, su lugar alto hasta el día de hoy. Estuviera lleno ese lugar, pero a reventar, ¿verdad?, por todas partes, ¿no? La razón, ahí está el cuerpo de Moisés. Por eso lo ocultó. Jesús le dijo a los judíos, Juan 5, 45, 46, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien nos acusa? Moisés.
en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Esto fue lo que Jesús está manifestando. Los judíos decían en Juan 9:29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Moisés era el todo para ellos, ¿verdad? Lo tenían en grande estima. Claro, esto lo tenían en grande estima después de que murió. Pero mientras estuvo vivo en la carne, lo intentaron apedrear en más de una ocasión. Éxodo 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Números 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearles, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Dios siempre está con nosotros para librarnos de todo, ¿verdad? Bueno, Moisés fue librado de ser apedreado. Así es la condición del ser humano. Te da piedras cuando vives y devoción cuando mueres. Entonces todos, ¿verdad?, hablan bien de ti. Pero claro, cuando entras dentro, ¿verdad?, de las presiones y de andar señalando lo que no debe de hacer y todo, y reaccionan en cosas extremas. Dios puede quitarle la vida a alguien que el pueblo idolatra, aunque el siervo, claro, no se preste para ser idolatrado. Si la gente lo idolatra y lo hace para Dios, podría quitarle la vida por evitar el tropiezo a él y también al pueblo que lo adora. Dios nos manda honrar a los que están en autoridad por causa de su obra y orar por ellos, pero nada más. La admiración que sale del corazón, esa está reservada para Dios. Tú y yo tenemos un solo Dios verdadero. Y todo lo que Él hace, utiliza personas, su poder, ángeles, hombres y mujeres, los utiliza con la finalidad de que lo conozcamos. Pero no debemos de quedarnos ni con lo que recibimos, ni con las personas, ni con los ángeles, ni con nadie. Tu adoración y mi adoración es al que vive por los siglos de los siglos. Y este es Jesucristo, el Señor, el Rey, el Soberano. Jehová usó un asna para que, apartándose del camino, hiciere recapacitar al profeta Balaam de su locura. Ahora, ¿por eso hemos de adorar al asno? Podemos voltear hacia el asna y decir, este es el asna que habló, ¿verdad? El asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con una espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Esta asna realmente era de admirar, pues incluso le habló al iluminado, ¿verdad? Un hombre que tenía los ojos abiertos, pero que en ese momento no vio nada. No vio lo que el animal vio. Un hombre con ojos abiertos con un grande problema. Números 22-28. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Que me has azotado estas 3 veces? Y por esta razón vamos a venerar al asna porque habló. Claro que no. Veamos la experiencia del apóstol Pedro. Jesús, viendo que el tiempo casi estaba cumplido, empezó a hablar a sus discípulos sobre lo que había de venir y acerca de que él tenía que ir a Jerusalén y padecer hasta ser muerto para resucitar al tercer día. Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. También dijo en Mateo 16, versos 27 y 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dicen las Escrituras que 6 días después, Cristo tomó a Pedro, tomó a Jacobo y a Juan, y los llevó a un monte alto, y solos allá delante de ellos se transfiguró. Se llenó de gloria su ropa, empezó a resplandecer, se volvió resplandeciente, y entonces se aparecieron ahí Elías y Moisés hablando con él. 6 días después, dice Mateo 17, 1 al 3, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él.
Entendemos entonces que Moisés representaba la ley, ¿verdad? Y Elías representaba a los profetas. Y Dios los mandó como testigos para que testificasen que Jesús es el Hijo de Dios delante de los hombres. Ante esta visión, Pedro se quedó espantado y pensó, quizás no los dejaré ir. Haremos 3 enramadas, una para cada uno, y así podremos venir a este lugar cada cierto tiempo a contemplarlos en su gloria. Marcos capítulo 9, versículos 5 y 6. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Maestro, bueno es para nosotros, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Neustán, dice la narración, que todavía no había terminado de decirle eso a Jesús, cuando una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube dijo, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Y cuando todo se esfumó, ya no estaba Elías, ni tampoco Moisés, sino Jesús estaba solo. Y alzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. El mensaje está claro y es este: solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ha llegado la hora realmente en que Dios va a quitar de nuestros ojos la admiración hacia los hombres. Y todos estos son neustanes que hemos levantado en nuestra vida. Van a desaparecer y quedará Cristo solo. De esta forma al Señor admiraremos, solo a Él le cantaremos y solo a Él le atribuiremos gloria. Eso ya el tiempo de que solo lo inconmovible permanecerá y la gloria del hombre será abatida, ¿verdad? Hay cosas que Jehová usa y luego las quita. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue usado y luego Dios lo quitó. Elías fue usado y luego se lo llevó. Cristo fue usado y luego se lo llevó, mas Cristo fue usado, pero permanece para siempre. Ahora, lo importante no es quién está siendo usado. Lo importante es quién lo usa. Salomón dedicó el templo al arca de Jehová, que fue traída a su lugar, y dice la Escritura que en ella, en el arca, ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí habían puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 9, nos dice que en el arca había solamente las piedras de los mandamientos. Entonces en el arca solo había estas 2 tablas de piedra, por lo que podemos preguntarnos entonces, ¿dónde estaba la vara de Aarón? Y otra pregunta es, ¿dónde estaba el maná que había ahí, el homer de maná que había dentro del arca? Y lo que entendemos hoy es Neustán. Ninguna de estas cosas estaban ahí ya. Hebreos capítulo 9, verso 4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Lo que Dios escribió con su mano permaneció, las piedras con todo escrito. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El sacerdocio de Aarón duró un tiempo siendo usado por Dios, pero luego se cumplió su propósito. Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el sacerdocio terminó. La vara de Aarón desapareció del arca. Con esto le quita el sacerdocio y dándoselo a Jesús, el maná, ¿verdad? Dándoselo a Jesús, le dio el sacerdocio al Señor Jesucristo. El maná alimentó a Israel por 40 años y quedó en el arca del pacto como testimonio. Pero luego ese maná desapareció porque representaba algo importante. Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron en el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan de vida ya estaba aquí. Así que el maná no está. Fue algo que Dios utilizó en su momento, cumplió su propósito y desapareció.
La vara de Aarón reverdeció y desapareció. Neustán, el maná después de caer por 40 años, estuvo en el arca como un testimonio por cierto tiempo, pero también desapareció. Neustán, todo eso era temporal. Por eso no existen ya no los hay. Incluso las tablas de piedra permanecieron hasta ese momento en el reinado de Salomón. Pero cuando esa ley terminó como pacto, Dios también quitó la importancia de sus letras para ahora dejar el espíritu de la ley escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahora desaparecieron las tablas, desapareció el arca. Las piedras tenían que permanecer, pues todavía no había llegado el cumplimiento de lo que Dios había prometido, de que un día las escribiría en las tablas del corazón de los creyentes. Es el Neustán. Jeremías 31, versículo 31 a 35. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aleluya. Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Lo que queremos hacer notar es que todo lo que Dios usa es importante, pero no es digno de adoración. Hay que guardar el respeto a algo que es de Dios, sí, pero adorar solo a Dios. Todo lo demás que el hombre adora es Neustán. El Espíritu Santo nos advierte que la mayoría de nuestros problemas que tenemos se deben realmente a la idolatría. ¿Empieza usted a idolatrar algo? Desaparece. Neustán. Y en muchas ocasiones se debe al yo. El yo, sí. El Dios imagen, por el cual sacrificamos todo para mantener una imagen delante de los demás. La mayoría de nuestras tentaciones y luchas son por la imagen de nosotros mismos. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo mantenemos satisfechos nuestros deseos y expectativas, entre otras cosas? Muchas veces nuestra motivación y nuestros esfuerzos están empleados en salvaguardar nuestra imagen y nuestra reputación. ¿Puede un hombre preocuparse cuando todo su deseo, todas sus emociones, todos sus pensamientos y todas sus fuerzas están puestas en Dios? Marcos capítulo 12, versículo 30. Nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, si hacemos de este mandamiento de una forma total la norma de nuestra vida, no habría tristeza ni desaliento ni frustración ni nada de esos sentimientos que nos quitan el gozo de la salvación. Por ejemplo, cuando nos sentimos heridos, ¿por qué lo estamos? ¿Por qué estamos heridos? Porque nos duele la herida que nos hizo alguna persona. Nos encendemos en sentimientos de ira contra ella. Ahora, el problema no está en el que cometió la falta. El problema se encuentra en nosotros. Todo ese dolor se genera porque estoy concentrado en mí. Pues en última instancia, no fue que me hirieron, sino que me dejé herir. Eso es lo que pasa, porque si mi mente estuviera concentrada en Dios y solo Él fuese lo que me importa, en Él sería fortalecido en mi hombre interior, por su espíritu. Y podría decir, como dijo Jesús, ¿verdad? En Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. ¿Verdad? Y de esa forma entonces seguiríamos andando. Por consiguiente, no hubiese dolor, pues no tomaríamos en cuenta los hombres sus faltas.
Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si alguien nos llamase impostores y nos encontramos muy concentrados en nuestra imagen, cómo los hombres nos ven, al escucharlo realmente nos preocuparía y correríamos a demostrar nuestra integridad. Mas si fuésemos delante del Rey, de nuestro Señor Jesucristo, Él nos diría: acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15:20. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y esto no lo dijo Jesús como un ideal, sino porque lo experimentó en carne propia. ¿Cuántas veces el Señor fue acusado de tener demonios? Juan 10:20. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? También lo acusaron de tener poderes demoníacos y no del Espíritu Santo. Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírle decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Lo acusaron de ser hijo de fornicación. Juan capítulo 8, verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Y aún al tiempo de hoy, cuántas cosas no se dicen que se insinúan del Santo de Israel. Por tanto, ¿quiénes somos nosotros para que no hablen así de nosotros? Lo que sucede es que nos molesta que toquen nuestro Dios imagen en nuestro altar del yo. Y decimos: cuidado con mi reputación. Sin embargo, el que tiene a Dios como el único objeto de su adoración y siendo el todo en su vida en cuanto al yo, vive como el que está muerto a la carne. Frente a cualquier comentario ofensivo que le hagan, dice: déjalos, no los molestes. No tomaré en cuenta sus críticas y murmuraciones. Y los demás quizás digan: pero oye, ¿de verdad que eso no te molesta? Y él contestará: no, para nada. Entonces, ¿tú no tienes emociones o no te respetas a ti mismo? Todo lo contrario. Me respeto muchísimo, pero respeto más a Dios. Él defenderá mi causa, ¿verdad? De mi parte debo concentrarme solo en Él. Esta persona está en paz porque su esperanza se encuentra en Dios. Y en esa actitud se purifica a sí mismo, así como es puro el Señor. Primera de Juan capítulo 3, verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Debemos preocuparnos cuando hablan de nosotros diciendo la verdad, porque en ese caso no estamos representando a Dios con dignidad. Aquí nos referimos cuando dejamos nuestro ego para entrar en Teos, o sea, para entrar en Dios. Se acaban los problemas. Ahí está la solución de todo. Dios y solo Dios, ¿verdad?, es lo que termina con aquellas cosas que nos lastiman y nos hieren. ¿Cuál es la medicina para el cristiano? Solo Dios es el medicamento para nosotros. ¿De qué manera sale la raíz de amargura? Solo con Dios. Sin Dios es imposible. ¿Cómo nos levantamos nosotros de la depresión? Solo con Dios. Me quito del centro y me concentro en Él. Eso es lo que dice la Biblia. Santiago 5:3. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y Dios le levantará, porque hablando con Él y adorándole, aunque sea con lágrimas, ¿verdad?, se va la tristeza. Con esta actitud salimos del mundo del ego, considerando a Dios como el único, y entramos en la dimensión donde el Señor enjuga toda lágrima de nuestros ojos. Cuando el Señor ve nuestro espíritu decaído, unos dicen: tú sabes cómo te estás sintiendo y por qué estás preocupado. Estás así porque estás pensando solo en ti. Por tanto, sal de ti, ven a mí, ponme en el centro, canta salmos, alábame. Si no quieres cantar, entonces háblame en oración, pero sal del círculo pernicioso del yo. En ocasiones las situaciones que enfrentamos son fuertes, pero la Biblia dice que más poderoso es el amor de Dios que todo lo que tú puedas sentir por dentro. Cantares capítulo 8, versículos 6 y 7. Ponme como un sello en tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor.
Duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Dios es nuestra medicina. Nunca hemos visto un pájaro vencido, ¿verdad? Preocupado, sin ánimo de seguir volando, porque escarba y no encuentra, ¿verdad?, la comida. Mucho menos hemos sabido de algún conejo que sufre algún infarto porque va a comenzar el tiempo de caza. Ellos no se preocupan. ¿Por qué será que ninguno de estos animales sufren de estrés, viviendo entre tantos peligros? ¿Es posible que Dios haya escrito dentro de ellos: yo soy tu creador, por tanto te alimentaré, te sustentaré y te protegeré siempre? Y eso es suficiente para no deprimirse, para no preocuparse, sino que viven cada día dependiendo de lo que su creador les deparará. Job capítulo 12, versículos 7 al 9. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosas de todas estas no entiende que la mano de Jehová lo hizo? En cambio, en aquellos en los que Dios no solo escribió en su corazón, sino que les ha dicho: no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A todos ellos vemos cómo sufren por lo que puede acontecer. Gente de 70 años está pensando: ¿qué voy a comer? ¿De qué forma me voy a sustentar más adelante cuando tenga más edad? Y uno les pregunta si en 70 años les ha faltado algo. Y ellos reconocen: no me ha faltado nada. Entonces no te preocupes, porque lo que resta tampoco te faltará absolutamente nada. Por 70 años has tenido el alimento en la mesa y Él no se olvida de nosotros, ¿verdad? Así es que necesitamos levantarnos y orar, permanecer en Él. La Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Esto significa que Él es el único. Él tiene el poder para entrar a tu pasado y sanarlo, ¿verdad? Y Dios nos habla y nos dice: honren a todos, honrarlos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Así que basado en esto, tú y yo estamos en el lugar seguro. ¿Cambiará el Señor? Nunca. Él es el mismo, Él es el mismo. No tuvimos profetas, no tuvimos maestros. Nuestra nación no es una nación que adorara a Dios. Los pirámides hablan de de dónde salió nuestro país, de sacrificios humanos, de estar conquistándose entre los pueblos para tener gente para el sacrificio. Los juegos de pelota, toda la historia, ¿verdad? Ofrendas de hombres con toda la vitalidad, jóvenes ofrecidos a esos dioses. Y ahora el Espíritu Santo ha abierto nuestro entendimiento. Y tú y yo estamos en el lugar correcto. Hay un Dios maravilloso que nos ha dado salvación y vida eterna. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Él no ha cambiado, Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano, ¿verdad? Caminaremos, lo adoraremos siempre, estaremos en el lugar correcto, no retrocederemos. Sabemos que Él es el Dios todopoderoso, el Dios verdadero y eterno, el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por siempre, el inalterable Dios en el cual hemos creído. Así es que Dios nos ayude. Cierra tus ojos y oremos hoy en esta preciosa tarde, noche, ¿verdad? O en la noche ya del día miércoles. Oremos al Padre y pidámosle a Dios que afirme nuestra fe y nuestro corazón. Señor, muchas gracias. Yo bendigo la vida de todos mis hermanos. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano. Líbralos de todo mal. Pelea sus batallas. Y esta noche, en el nombre de Jesús, Padre, abre esas ventanas de los cielos y derrama tu bendición de una manera sobreabundante sobre todos aquellos que te aman. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Que el Señor los guarde siempre. Amén.